Bueno, gracias. Voy a empezar yo. Entonces, la idea de esta charla la hemos cambiado un poco, también por lo que nos ha comentado Adolfo, porque como es un tema de nuestros días, queremos poner primero una serie de diapositivas para ver qué pensamos cada uno de lo que estamos hablando. Bueno, entonces, como ya nos ha dicho, somos del Departamento de Química, Ingeniería, Procesos y Recursos de la Universidad de Cantabria, que se llama QIPRE, y el grupo de investigación GERES, Ingeniería Verde y Recursos, solo que las siglas están en inglés. Entonces, os vamos a poner ahora una serie de diapositivas y a ver, yo no voy a comentar nada en las diapositivas, igual en alguna de ellas, pero para ver qué reflexión sacamos cada uno de nosotros. No asustarse, que está limpio, ¿eh? Bueno, esta noticia es de 2017, es una de las más antiguas que hemos puesto. En realidad la isla de plástico es mucho más grande que el tamaño que hice ahí de uno de los estados de México. En realidad es como 6 o 7 veces España, ¿vale? O más. Esa sería la diferencia un poco entre el siglo XIX y el siglo XXI, sacado por la Comisión Europea para dar la importancia del plástico. Una noticia de una investigadora alemana, sería la de arriba. En las próximas décadas nos enfrentaremos a un aumento masivo de la contaminación por microplásticos. Hayan plastificantes en los cerebros de delfines del mar de Alborán, aquí muy cerca de España. También por una investigadora, y esta noticia es más divulgativa. España es el segundo país europeo que más plásticos vierte al Mediterráneo, unas 126 toneladas diarias. ¿Vale? Esto es un estudio de la Organización del Periodismo Ormedia junto con el Tap Water, que es una organización de agua embotellada. Y bueno, microplástico, todas estas noticias al final pues han servido para que sea la palabra del año para la Fundeu del Banco Bilbao Vizcaya en 2018, ¿vale? Que sería la segunda institución, yo creo, de habla española en España, ¿vale? Más importante. Entonces queremos poner también este vídeo. Bueno, pues ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué sensación se queda? Desolador. Desolador. Porque no se ve remedio a corto plazo, ¿no? El plástico está en...
Vale, entonces ahora vamos a dar una serie de datos que sería como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Sobre todo la cantidad de plástico que generamos y los problemas que ellos conllevan. Entonces, hemos producido hasta ahora, se calcula que unas 8.300 millones de toneladas de plástico hasta la actualidad, y eso equivale a unos 25.000 edificios como el Empire State juntos, o a 1.000 millones de elefantes juntos, ¿vale? O sea que toda esa cantidad de plástico es la que hemos producido hasta la actualidad. De esa estimación se estima también que unos 6.300 millones han sido residuos plásticos ya, hasta 2015. Y de esos 6.300 millones de toneladas, que es casi todo lo que hemos generado, el 9% únicamente ha sido reciclado, el 12% incinerado y el resto acumulado en vertederos, a veces controlados y a veces no, como se ha visto en las figuras. Entonces, bueno, si se continúa esta producción hasta 2050, habrá unos 12.000 millones de toneladas de basura plástica en esos vertederos, que sería pues 4.000 más que lo que hemos generado hasta ahora. ¿Y por qué algunas de las noticias van relacionadas con el mar? Bueno, ahí no se ve muy bien, pero la idea es que si nosotros generamos los plásticos en diferentes zonas industriales, urbanas, etcétera, en la agricultura, etcétera, todo ello al final puede ir, o la mayor parte de ello puede llegar a ir a parar al mar, ¿vale? Por eso los problemas que se han generado y lo que ha saltado un poco la espita del problema de los plásticos, que ha sido la isla de basura, ¿vale? Que no solo hay una, hay varias. Este mapa de la izquierda sería el mapa asociado a dónde está la mayor cantidad de plásticos en los océanos, que, como se puede ver, está sobre todo alrededor de Estados Unidos y de Canadá, y también en Europa, ¿vale? En Europa sería más a la derecha, ¿vale? España ya se ha visto que es uno de los países que más plásticos genera, sobre todo en el Mediterráneo. Más datos, pues se compran aproximadamente 1 millón de botellas por minuto en todo el mundo, pues equivale a unas 20.000 botellas por segundo, ¿vale? Algunos de los plásticos que hemos puesto ahí son botellas. Se vendieron en 2016 unas 480.000 millones de botellas, y de esos 110.000 millones las fabricó Coca-Cola, ¿vale? Casi una cuarta parte de las botellas de plástico que se vendieron en 2016 las generó una sola compañía. Menos del 50% se reciclan de estas botellas y solo el 7% al final son una nueva botella, digamos, a partir de ellas. ¿Qué es lo que ocurre cuando estos plásticos van al mar? Pues que por influencias de diferentes factores, como puede ser la luz ultravioleta o la salinidad del propio mar, o los microorganismos, sobre todo, que estaría más relacionado con esta charla, los plásticos se van degradando, ¿vale? Esta sería la escala un poco de degradación, desde el plástico, partículas del plástico, microplástico y después nanoplástico, oligómeros o ya fragmentos químicos, ¿vale? Entonces se va degradando poco a poco, ahora veremos cuánto tarda, y en esta degradación, además de seguir habiendo plástico pero cada vez más pequeño, o incluso llegar a productos químicos, tenemos otras salidas, como pueden ser aditivos. En los plásticos que hemos puesto por las mesas, no solo es plástico, también hay aditivos, ¿vale? Están las tintas, están aditivos que les pueden conferir características ignífugas a los plásticos para que no se quemen, etcétera. Entonces esa serie de aditivos también forman parte del producto, y al final también forman parte del mar, ¿vale? O de donde se viertan. ¿Cuánto duran? Depende mucho del tipo de plástico, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos. Los vasos de plástico más leves durarían solamente 50 años, que ya es bastante, pero puede llegar incluso el nylon
de las cañas de pescar, por ejemplo, a unos 600 años, o las botellas a 450 años. ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de plástico, la degradación pues, es desde 50 hasta 600 años. Aquí tenemos otros datos también de degradación y ejemplos en función del tipo de plástico, de cuánto tardan en degradarse. Entonces, desde pocos años, como puede ser el plástico procedente del Tetrabric, hasta 100 o 1000 años el PET y el PVC, ¿vale? O en comparación con el vidrio, por ejemplo, que incluso puede ser de 4000 años. ¿Vale? Y el porcentaje de reciclabilidad pues también va aumentando. Estos pueden ser mejores para reciclado que otro tipo de plásticos. Y si comparamos esta degradabilidad con plásticos más nuevos, como luego ya nos hablará Tamara, el PET, por ejemplo, en comparación con bolsas que se han hecho a partir de almidón, duran en lugar de 150 años, 6 meses únicamente de degradabilidad. Y plásticos tradicionales que proceden a partir del petróleo, como el PET o el PVC, de 100 a 1000 años que veíamos antes, tardan a 6 meses el PHB, que sería el ejemplo de la foto y el ejemplo que vamos a ver después con Tamara. Entonces, bueno, eso sería la problemática y la cantidad un poco, ¿vale? Algunas diapositivas. En las siguientes diapositivas tenemos posibles soluciones, ¿vale? Entonces también voy a ir pasando las diapositivas, son noticias también todas casi de 2018 creo, o si no de 2017, relacionadas con estas posibles soluciones. En esta primera es el porcentaje de reciclabilidad, que cada vez pues, los ciudadanos estamos más concienciados y parece que se recicla cada vez más. Entonces hubo una noticia en la que en Cantabria se cerraba en 2018 con las mejores cifras de reciclaje de envases de plástico, latas y bricks. Pues cada ciudadano de Cantabria depositó una media de 981 envases en el contenedor amarillo durante el pasado año, en 2018. Y esto fue un 11,2% más que en 2017. Y bueno, la noticia fue explicada por la vicepresidenta de Cantabria. Otra noticia está más relacionada con el problema de los plásticos en el mar y encontrar posibles soluciones a esos plásticos. ¿Vale? Esto sería ya más un proyecto de investigación. Otro proyecto de investigación en el que están haciendo en planta piloto, que es casi una planta industrial, el reciclado de productos plásticos, pero a partir de residuos mixtos. Porque uno de los problemas que puede haber es que los tipos de plásticos, como hemos visto antes, son muy numerosos. Entonces, al final lo vertemos todo junto, como podéis ver aquí. Entonces, si hay proyectos en los que se pueden incluso mezclar, pues mucho mejor. Y otra solución puede ser, pues, normativa. Por ejemplo, Chile fue el primer país en Latinoamérica que prohibió las bolsas de plástico. Entonces esto ya generó que se consumieran en el 2018 muchísimas menos bolsas de plástico de lo que estaban consumiendo hasta la actualidad. ¿Vale? Y también en este caso pues por la ministra de Medio Ambiente de Chile. Entonces, ¿qué soluciones hay al plástico relacionado con esto que hemos visto? O sea, ¿podéis repetir lo que ya hemos visto? Producir menos, lo menos posible, y verterlas en lugar seguro. El vertido controlado, la producción, ¿no? ¿Perdón? Diferente contenido, diferente composición de la producción. Generar plásticos que sean más degradables, etcétera. ¿Vale? Esa sería otra solución. Por ahí habían levantado la mano también. Llega un poco tarde, no sé si... Da igual. Que hay una normativa que limite la cantidad de plásticos que ponen los envases, es muy grande. Y luego también, o sea, yo creo que todavía aquí en España estamos un poco atrasados
calle, estaba hace poco en Alemania, y en Alemania tú compras una bebida en un envase de plástico y inmediatamente, si devuelves el plástico allí, pues en una autopista, que fue donde yo lo compré, te dan algo, te reembolsan una parte, ¿no? Entonces, lo mismo se puede hacer también con el vídeo, que no sea el tema del día. Yo creo que aquí nos hemos acomodado a la cultura de usar y tirar. Creo que hay mucho que hacer, ¿no? Sí, eso lo hacen también en todos los supermercados en Alemania. Sí. No solo Alemania, países nórdicos también y demás. Luego, sí. a nivel de normativa, también iban a prohibir el uso de los vasos desechables Sí, eso es. y todos los Sí, cubiertos. eso lo comentamos ahora. Entonces, soluciones de las que se ha comentado hasta ahora, por un lado están las soluciones que podemos hacer cada uno de nosotros y que están relacionadas con educación, ¿vale? Esta es una foto que he hecho yo a un contenedor de vidrio en el que no solo hay vidrio, ¿vale? Se ve ahí que hay plástico, se ve incluso la bolsa de patatas fritas, tiene las patatas dentro. O sea, está incluido pues más aparte de vidrio, hay una lata por ahí también. Bueno, eso no se debe hacer, ¿vale? Entonces, educación, sobre todo para la reutilización, reciclaje y valorización, ¿vale? La diferencia un poco entre todas ellas es importante porque reutilización es que volvamos a utilizar nosotros este plástico que tenemos ahí, las bolsas de plástico que están ahí, las volvamos a llevar al supermercado y las volvamos a usar, ¿vale? Esto no necesitamos llevarlas al contenedor para que sean recicladas, ¿vale? Es mejor. Si no, pues el reciclaje, pero hacerlo bien, ¿vale? Que cada contenedor tenga lo que debe tener, y valorización sería buscar otro uso a ese plástico, que el plástico se convierta en otra cosa que no sea plástico, ¿vale? Que también es una opción. Y por otro lado, lo que hemos comentado, normativa, ¿vale? La legislación tiene que ir acompañada porque si no, no hacemos nada. Entonces, lo que comentaba Tamara, la Unión Europea ha prohibido los plásticos de un solo uso para 2021. En España se quiere que sea 2020, pero en Europa, pues al menos tiene que ser en 2021. Entonces, tenemos que dejar de usar determinados tipos de productos que son de un solo uso, ¿vale? Como los plásticos que se utilizan para comer y que se desechan, o los bastoncillos de los algodones de los oídos, o las pajitas, etcétera, ¿vale? Todo eso dejará de utilizarse en 2021 y se tendrá que sustituir por otra cosa, o igual no hacen falta. Además, en esa misma legislación también nos habla de reutilización, que intentemos reutilizar cada vez más, de porcentajes de reciclaje que tiene que llegar cada país en la Unión Europea, ¿vale? Lo que nos comentaba antes de Alemania, ellos ya seguramente consigan este porcentaje, pero nosotros igual tenemos que ir más allá. De etiquetado, ¿vale? Para que sepamos qué plástico estamos consumiendo, y otra serie de opciones de normativa para plásticos. Entonces, todo esto serían soluciones, y otra forma de ver estas soluciones es con este gráfico, que sería soluciones de prevención, ¿vale? Prevenir que haya más plásticos, diseñar y producir nuevos plásticos para que esos sean más biodegradables, por ejemplo, que es lo que nos va a hablar después más Tamara, consumir la menor cantidad posible, reciclar al máximo, también la recolección y la transferencia de los residuos es muy importante, saber dónde va y todos esos pasos, y limpiar lo que ya hay, ¿vale? No solo dejar de haber, sino limpiar lo que ya hay también. Entonces, todo eso serían opciones de soluciones a los plásticos. Y ya por último, por mi parte, os quiero poner algunas diapositivas que están más relacionadas con lo que vamos a ver después con Tamara, ¿vale? Tamara nos hablará después de la obtención de bioplásticos a partir de diferentes residuos. Entonces, bueno, pues una solución es, por ejemplo, esta noticia, burbujas de agua que acaban con las botellas de plástico, porque te lo puedes comer todo junto, ¿vale?
Desarrollan en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, bioplásticos a partir de microorganismos, ¿vale? Que estaría más relacionado con la biotecnología, y el investigador es Daniel Segura González. La bacteria coli, que tantos problemas nos genera cuando a veces necesitamos ir al baño y demás, se puede utilizar también, no solo tiene parte negativa, sino también positiva. Se puede crear a partir de ella diferentes productos, entre ellos plásticos. Y eso fue por una estudiante de posgrado de Brasil. Un investigador español también genera plástico biodegradable con residuos de lana, que es Borja Fernández Darlás. Investigadores de Estados Unidos les dieron un premio por hacer bioplásticos a partir de algas. Y esto es un ejemplo también de botellas de plástico obtenidas a partir de algas, pero en este caso, en vez de ser un investigador, digamos, más técnico, fue un investigador de diseño, ¿vale? Se ocupaba más de la parte artística, digamos. Entonces, en este caso, las botellas que se generan son más caras, ¿vale? Entonces, la parte económica también es importante, ¿vale? Pero lo bueno es que la botella dura aproximadamente una semana, ¿vale? Una vez que ya ha dejado de tener agua. Mientras tenga agua sigue estando la botella tal cual, pero en cuanto deja de tener agua se va degradando como aparece en las fotos. Y esas serían las noticias buenas, ¿vale? Las noticias malas de los bioplásticos, pues pueden ser esta, o los bioplásticos no son la solución. Otra página web. ¿Qué pensamos de los bioplásticos? ¿Son buenos, son malos? ¿Tenemos que producir bioplásticos? ¿Son la solución, no son la solución? ¿Nos fiamos de estas últimas noticias, de las anteriores, de todo un poco? ¿Pero a qué llaman bioplásticos? Bioplásticos lo voy a explicar ahora, ¿vale? Si queréis vemos eso primero. Bueno, bioplásticos son los plásticos producidos a partir de biomasa, ¿vale? No del petróleo, que serían los plásticos tradicionales. Entonces, desde el punto de vista técnico, en vez de bioplásticos se denominan biopolímeros, ¿vale? Lo que ocurre es que desde el punto de vista divulgativo, si yo he puesto la palabra biopolímero en internet para buscar noticias y las noticias que me aparecen son de este estilo. Entonces no quería poner noticias de este estilo, ¿vale? Quería poner noticias de bioplásticos. Entonces la conclusión es que bioplástico sí es la palabra que deberíamos utilizar desde el punto de vista divulgativo, aunque sea biopolímero la técnica, ¿vale? Entonces, bioplásticos son derivados de biomasa, normalmente productos vegetales. Luego vamos a ver el ejemplo de las algas y de la madera. Y que puedes obtener los mismos plásticos o de características similares a los obtenidos a partir del petróleo. Una de las ventajas principales de los derivados de la biomasa es que hay muchísima biomasa, ¿vale? Entonces, aquí aparece un gráfico de biomasa que se puede sacar a partir de residuos únicamente, de lo que nos sobra. Y además de esto, pues hay mucha más. Y esto es el incremento para que veamos que los bioplásticos sí que cada vez hay más opciones. El incremento en la solicitud de patentes de bioplásticos en los últimos años, ¿vale? Sobre todo en 2016 empezó pues a aumentar bastante la solicitud de patentes de bioplásticos. ¿Cuáles son las ventajas de los bioplásticos? Pues la biodegradabilidad al proceder de biomasa en vez de petróleo, que ya de por sí el petróleo es poco degradable, entonces es mayor. Lo que ocurre es que dependiendo de qué biomasa partamos y cómo sea el proceso, tenemos que demostrar que realmente esa biodegradabilidad es mejor, ¿vale? No siempre se da. Entonces, una de las bases en las que se basaban estas dos últimas noticias negativas era que no estaba demostrada la biodegradabilidad en algunos de ellos, ¿vale? Hay que demostrarlo.
La no dependencia del petróleo, evidentemente, es otra ventaja. No contienen aditivos muchas veces, porque, lo que hemos dicho antes, para hacer esos plásticos, además del plástico en sí, necesitamos añadir otra serie de aditivos, ¿vale? Para las tintas, etcétera, lo que ya hemos comentado. Los aditivos como los aditivos clorados, que después presentan muchos problemas ambientales, o los phtalatos o el bisfenol A, todos proceden de plásticos derivados del petróleo y no de los bioplásticos, ¿vale? Entonces también evitamos ese problema. Y normalmente son procesos más limpios los de producción de bioplásticos, porque son a través del uso de biotecnología con microorganismos, ¿vale? Entonces, si ya lo hace un ser vivo, digamos, es más limpio que si utilizamos productos químicos, ¿vale? Pero ¿qué convenientes tiene? Además de demostrar esa biodegradabilidad, la materia prima a veces no es óptima, porque consume mucho agua. Si nosotros vamos a producir un cultivo que vamos a utilizar para hacer plásticos, si en ese cultivo echamos mucho agua de consumo y además muchos fertilizantes, al final, además de hacer deforestación, estamos pues aumentando la parte ambiental negativamente, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Pues haciendo plásticos a través de residuos, ¿vale? Utilizar residuos para hacer plásticos en vez de utilizar materia prima lignocelulósica tradicional, ¿vale? Y el proceso, aunque es más limpio, aún no es óptimo. Entonces, económicamente todavía siguen siendo más caros y tenemos que ir más allá. ¿Qué es lo que ocurre con los plásticos derivados del petróleo? Que llevamos muchísimos años investigando en hacer plásticos derivados del petróleo y ya todos esos procesos están muy optimizados, muy óptimos. Entonces, ya está. Necesitamos investigar más porque sí que se puede llegar a optimizar. No es que sean procesos caros, es que aún no se han hecho baratos, ¿vale? Pero sí se pueden hacer. Entonces, bueno, esos son los inconvenientes de los que hablan estos artículos, ¿vale? Y como resumen un poco para solucionar todo esto es que pensemos un poco en la economía circular, ¿vale? Queríamos destacar también esto porque la economía circular es un tema que cada vez también está en más noticias. Y también en el tema de los plásticos, la Unión Europea ahora ha sacado un libro de recomendaciones para la economía circular en plásticos. ¿Qué tal vamos? ¿Qué es economía circular así desde un punto de vista un poco divulgativo? Pues nosotros hacemos la economía lineal hasta ahora, que sería producir y desechar. Y entonces producimos, desechamos, es todo lineal. Y producimos, como desechamos, tanto como producimos, pues hay un montón de residuos, ¿vale? Reciclaje sería una economía intermedia, es en esta producción utilizar algo de los residuos que estamos generando y volverlos a utilizar, ¿vale? Pero la economía circular es intentar que todo, desde el principio ya desde aquí, pensemos en ese ciclo total, ¿vale? En ese círculo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a la hora de hacer esta botella pensemos si se va a volver a utilizar, qué características tiene que tener, de diseño, de forma, de físicas para que resista más, por ejemplo, de que la etiqueta igual no necesitamos añadir mucha información, porque luego si la volvemos a utilizar eso se desecha para volverla a hacer otra vez de nuevo, que igual tenga un chip que cada vez que se haga diga esa información en vez de ser una etiqueta que luego se tenga que deshacer. Pues pensar un montón de cosas, pero ya desde el inicio, desde la fabricación, ¿vale? Y que todo eso pueda ser reciclable, que todos los componentes que utilicemos aquí, cada uno, si es distinta la tapa del resto, que luego se pueda utilizar en otra cosa cada uno de ellos.
que a la hora de producir un teléfono móvil, cada una de las partes de ese teléfono móvil la podamos volver a reutilizar en otras cosas o en otro teléfono móvil, que pensemos en ello desde el principio, porque el diseño es muy diferente si se piensa desde el principio, ¿vale? Entonces la economía circular va más allá, entonces actualmente pues estamos en ello, ¿vale? Un ejemplo de economía circular en los plásticos sería este, que desde que hacemos el plástico, cuando hablábamos de polímeros, polímero significa mucho, ¿vale? Muchos monómeros, el monómero sería el compuesto químico inicial, ¿vale? Cuando veíamos la degradación del plástico, al final llegábamos a compuestos químicos, pues esos compuestos químicos iniciales son los que hacen el plástico, el polímero, se juntan entre sí para hacer una molécula más grande. Entonces, desde el principio, desde que existe ese monómero, tenemos que pensar que ese monómero puede volver otra vez. Formas en las que se pueda volver a obtener ese monómero para obtener nuevos polímeros, nuevos plásticos. En la polimerización, luego en la formación del plástico en sí, en la adición de otros aditivos que necesitemos, los ignífugos que decíamos para el fuego, etcétera, en el procesado de esos plásticos, en el empacaje, en los envoltorios, etcétera, en el uso, en todo ello puede volver de uno a otro, entonces tenemos que pensar en ello, ¿vale? Y hacer plásticos que vuelva cada una de esas partes de nuevo pues a la producción. Y esa yo creo que es mi parte, ¿vale? Entonces ahora continuamos con Tamara y vamos a ver ya ejemplos más científicos, ¿vale? Tamara sería la científica. Te paso esto. Esta altura más o menos me he dicho. Así, luego aquí lo enciendes. Ay, lo voy a encender antes, que se ve. Vale. Vale, a ver, con el pelo y eso. Bueno, yo suelo hablar alto, o sea que... Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Una vez que Alberto ya os ha mostrado la problemática, la cantidad de residuos plásticos que se generan al día a día y cómo una pequeñísima fracción actualmente es la que se está reciclando y reutilizando, pues vamos a ver ejemplos de I+D+I en los cuales hemos estado trabajando dentro del departamento y del grupo de investigación al que pertenecemos, a partir de biomasa forestal o también de biomasa marina. Entonces, el primer ejemplo sería un modelo de biorefinería. ¿Por qué esto de biorefinería? Bueno, al final nosotros estamos todo el rato poniendo ese prefijo bio a todo, pero es que es así, ¿no? Es un concepto análogo a la refinería tradicional de petróleo que conocemos. ¿Y por qué? Porque el compuesto de partida sigue siendo una matriz orgánica, en este caso renovable, porque el petróleo no es renovable sencillamente porque consumimos a mayor velocidad que a la que se está generando. En este caso es un recurso renovable porque tenemos mucha cantidad y además de muy diversa índole. Podemos estar hablando de cultivos vegetales, de flores, por ejemplo, podemos estar hablando también de, pues eso, de trigo, maíz, cebada, de árboles, bueno, una serie de fracciones muy abundantes en el mundo, incluso de lodos de depuradora. Entonces, ¿qué es lo que, al ser de origen orgánico, es también muy complejo? Y en el modelo de refinería tradicional lo que se hace es una destilación catalítica donde van rompiendo, por así decir, esas macromoléculas en compuestos más pequeños que luego se derivan en plásticos, combustibles, etc. Bueno, pues en una biorefinería podemos hacer exactamente esto mismo, y es partiendo de cultivos energéticos, residuos lignocelulósicos, entre otras materias primas, producir biocombustibles, bioetanol, biodiesel, incluso bioqueroseno para los aviones, u otros bioproductos, tanto para la industria farmacéutica como para cosméticos o bioplásticos, ¿vale? En principio, todo lo que se obtiene en una refinería lo podemos obtener también en una biorefinería.
Entonces el primer bloque es este, lo que se genera a partir de la biomasa lignocelulósica. Se constituye por 3 macrocomponentes, ¿vale? Por un lado la lignina, que es lo que le confiere al árbol esa robustez, ¿vale? Actúa como pegamento del árbol, por así decir, y es la parte marrón, lo que tenemos fundamentalmente en la corteza, ¿vale? Pero forma parte de toda su estructura, pero bueno, sería esta parte marrón. Y la lignina tiene esta estructura, esto sería como un fragmento, ¿vale? Es un polímero muy grande. Pero bueno, esto sería un fragmento y son polifenoles, que luego hemos visto y hemos demostrado en el laboratorio que tiene una capacidad antioxidante muy alta, y por esta capacidad antioxidante que tienen se pueden utilizar como en el sector cosmético, por ejemplo, para el tema de arrugas y demás. Luego, la hemicelulosa es un polisacárido. En este caso está constituido de muchos monómeros, como decía Alberto, la unidad que se repite de monómeros que son azúcares. Y los azúcares que se encuentran en la biomasa lignocelulósica pueden ser pues tanto de 6 como de 5 carbonos. Los azúcares, el que más se conoce es la glucosa, que es un azúcar de 6 carbonos, que eso es lo que aparece en la celulosa, ¿vale? El siguiente polisacárido que tenemos en la madera. La celulosa es un polisacárido muy cristalino, esto significa que es una molécula muy ordenada y muy difícil de atacar, ¿vale? Precisamente por eso, porque tiene un ordenamiento muy fuerte. Entonces son muchísimos monómeros de glucosa unidos entre sí. Sin embargo, la hemicelulosa es un polímero más amorfo, constituido no solamente por glucosa, sino también silosa, manosa, arabinosa, galactosa. Esos son los constituyentes mayoritarios y que hemos analizado en el laboratorio, ¿vale? Entonces, de cada uno de estos componentes se pueden obtener multitud de productos. Por ejemplo, de la hemicelulosa podemos producir xilitol, que es un alcohol, también que utilizamos para los chicles, por ejemplo, el xilitol como un edulcorante que es menos nocivo para el tema de las caries y todo eso. Tenemos por ahí algunos ejemplos, creo, unos chicles de xilitol. Podemos hacer de todos los azúcares procedentes de este tipo de biomasa bioetanol para los coches, que ya por normativa la gasolina ya introduce mezclas, ¿vale? Ya la gasolina ya tiene mezclas de un 5 a un 15% de bioetanol. ¿Por qué? Porque le ayuda a carburar mejor. Digamos que es como un oxidante que favorece la reacción de combustión dentro del motor, ¿vale? Entonces ya se están inyectando mezclas de bioetanol dentro de los biocombustibles. Luego, si partiésemos, por ejemplo, de plantas oleaginosas, esto es que tengan más ácidos grasos y aceites, como podría ser la soja o como podría ser el girasol, de ahí obtendríamos con otro proceso distinto biodiesel, ¿vale? Entonces, a partir de la madera, en este caso, obtendríamos pues productos de celulosa, como tenemos por aquí. Esta sería una plancha de celulosa tal como la suministra SNIACE, ¿vale? SNIACE hace 2 productos principales, que sería la celulosa y luego la viscosa o rayón, que es con lo que después se hacen las telas para... Es un sustitutivo del algodón, ¿vale? Es una fibra muy suave. Entonces eso con respecto a la celulosa, pero también se hace nitrocelulosa, se hacen las películas, el carrete de fotografía o de las películas del cine está hecho con nitrocelulosa. Y bueno, hay productos de nanocelulosa muchísimo, hay una amplia gama. Por ejemplo, ahora las televisiones de plasma utilizan también... En vez de las pantallas de LCD, están utilizando también productos derivados de la celulosa. Luego, con respecto a la hemicelulosa, pues tenemos toda la amalgama que podamos hacer con los azúcares, ¿vale? Desde etanol, xilitol, furfurales, podemos producir una gran cantidad de productos. Y de la lignina, que tenemos ahí lignosulfonato en polvo y luego ya veremos en el formato líquido, se pueden producir mezclas de plásticos que al ser marrón, uy, vaya, me he cargado un trozo, al ser marrón
lo veían como una medida muy buena para, por ejemplo, las barandillas de los caminos, por ejemplo, para que no impacte tanto en el paisaje o en parques y demás. Ya se han hecho mezclas de polímeros, de bioplásticos a partir de lignina. Pero el lignosulfonato que distribuye Lignotec, que una parte es de SNIACE, eso ya lo llevan produciendo hace muchos años. Los lignosulfonatos lo que hacen es como aditivo en carreteras, para alimentación animal, para producir hormigones, bueno, para un sinfín de productos, ¿vale? Se está utilizando porque tiene una propiedad muy adhesiva. Es lo que comentábamos antes, que la lignina es lo que hace que el árbol crezca con fuerza y sea robusto. Y por esas propiedades aglutinantes y adhesivas se utilizan para muchas aplicaciones. Entonces, fundamentalmente estos tres serían los grandes macrocomponentes, ¿vale? Que en función de cómo lo rompamos en esos pequeños constituyentes y componentes químicos que comentaba antes Alberto, pues podemos ir hacia un mercado u otro. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer en primer lugar, el árbol, bueno, pues es un material duro, que a priori pues va a ser difícil de romper, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que llevar a cabo es un pretratamiento para soltar. Lo que nosotros llamamos, en biomasa lignocelulósica, el primer paso es deslignificar, soltar esa lignina, despegarla del resto de polisacáridos, de la hemicelulosa y la celulosa. Entonces, los pretratamientos pueden ser procesos térmicos, termomecánicos, físico-químicos, incluso biológicos, ¿vale? Podemos hacerlo de un sinfín de formas. Luego veremos el caso de SNIACE y el modelo de biorefinería en el que nosotros hemos trabajado con ellos. El siguiente paso, si nosotros queremos utilizar el sustrato de azúcares para que una serie de microorganismos, ya sean hongos, levaduras u otros microorganismos, bacterias, etcétera, u hongos, lo fermenten o trabajen, consuman esos azúcares para producir ya sea bioplásticos u otros productos, necesitamos una etapa de detoxificación. ¿Por qué? Por ejemplo, en el licor gastado de SNIACE, que luego vamos a ver, tenemos una cantidad bastante alta de ácido acético, y el ácido acético, hay una serie de cepas de microorganismos que está visto que si queremos la productividad y el rendimiento de las bacterias con un sustrato de azúcares en presencia de ácido acético o de otros componentes, inhibe la fermentación, me molesta. No trabajan igual, el rendimiento cae sobremanera. Entonces necesitamos esta etapa de detoxificación, que no es más que una separación, también a través de muchas vías. Nosotros hemos probado pues separación con membranas, separación con resinas iónicas, separación con absorción con carbono activo, bueno, una serie de metodologías, pero que es para eliminar unos compuestos para que después los microorganismos trabajen adecuadamente y a un rendimiento óptimo. Y la siguiente etapa ya sería la fermentación, ¿vale? Que puede ser tanto en batch o sea, en discontinuo como en continuo, y puede ser aerobia o anaerobia, es decir, en presencia o no presencia de oxígeno, dependiendo del microorganismo que utilicemos, y bueno, hay muchas variantes, ¿vale? También se puede hacer sacarificación y fermentación todo a la vez, es decir, romper esos azúcares y a la vez que el microorganismo se alimente de ellos en una misma etapa. Hay muchas variantes, ¿vale?, dentro de la fermentación. Y ya finalmente la purificación. Si nosotros queremos vender etanol, vamos a tener que purificarlo para que sea, por ejemplo, de 96 grados, 98 grados, dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar. Vale, entonces nosotros hemos colaborado con SNIACE y con la Universidad de Cantabria, con otros muchos socios que veremos después, en un proyecto europeo que ya finalizó y se llamaba Brigitte, ¿vale? Y el objetivo era producir producir plásticos ignífugos para su uso en paneles, para paneles frontales de camiones y autobuses, ¿vale? Producir plásticos ignífugos a partir de los azúcares de un residuo que estaba generando en SNIACE, ¿vale? Bueno, esta es una de las fotos de uno de los meetings que hubo, una de las reuniones del proyecto. Cada año se reunían en un país diferente, y el título, bueno, pues está en inglés, pero es un poco para hacer biopolímeros a medida, en concreto PHBs y PBS, que son polihidroxibutiratos, y PBS es
Es con succínico, pero polibutirato succinatos o algo así. Por eso utilizamos tanto acrónimo. Y bueno, sobre todo eso, con propiedades ignífugas, ¿vale? Porque como se iba a utilizar en vehículos, pues era fundamental. Estos son algunos de los socios. El proyecto lo coordinaba una empresa española, Aimplas, ¿vale? La primera que sale aquí, que es valenciana. Y hemos colaborado pues con socios de Israel, de Reino Unido, de Grecia. De hecho, allí fui a hacer una estancia a la Universidad de Atenas, socios portugueses, bueno, pues de muchos países, ¿vale? En total 16 socios y 12 países europeos. Bueno, pues el proceso que se lleva a cabo en SNIACE es, en primer lugar, la madera de eucalipto, que es la materia prima principal. Hay que chipearla, hay que trocearla, ¿vale? Y esos chips de madera, junto con un licor fresco, que no es más que una disolución acuosa, es decir, agua con SO2, que es un ácido, un gas ácido, y con una base de dolomita, ¿vale? La dolomita se extrae aquí en Cantabria, que es una sal cálcico-magnésica. Entonces, este ácido, que tiene un pH bastante bajo, es decir, es muy ácido, se introduce en un digestor a alta presión, en torno a 6 bares, y se lleva una rampa de temperatura hasta casi 140 grados durante muchas horas para conseguir eso que habíamos visto antes, deslignificar. Simplemente deslignificar. Entonces, a la salida, lo que tenemos es una celulosa cruda, que vais a ver el color, que es así todavía un poco marrón, ¿vale? Que va a necesitar pasar por unas etapas de purificación, que sería el blanqueo, y un licor residual. Veis que el licor es totalmente marrón. O sea, el licor de entrada, hemos dicho que es una disolución acuosa con SO2 y una sal cálcico-magnésica, es decir, es un líquido amarillento, pero transparente, y se convierte en eso, ¿vale? Entonces, eso es lo que en polvo, que yo creo que ya os han pasado el lignosulfonato en polvo, se concentra en unas torres de evaporación, y el polvo es lo que se pasa pues para aditivos de carreteras, para alimentación animal y demás. Entonces ese licor, lo que os acabo de comentar, ¿no? Pasa de un 11% de agua a un 55%, y luego ya se pulveriza. Entonces la celulosa, que vais a ver ahí que es bastante marrón, tiene que pasar por una serie de etapas. Hay que decir que SNIACE, aunque está, pues que parece aquello Chernóbil, está muy antigua, la planta de blanqueo es de 2010. Tuvieron que sustituir todos los organoclorados, que son compuestos muy contaminantes para las aguas residuales, tuvieron que cambiar y hacer un blanqueo con ozono totalmente libre de cloro. Entonces, toda esa parte es nueva. Pues pasa por una etapa de ozonización, una de extracción con sosa y peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada de toda la vida, y por otra etapa que también utiliza más, en este caso, más proporción de agua oxigenada que de sosa, ¿vale? Pero utiliza esos dos reactivos. Y nos queda esa pasta que veis ahí, totalmente blanquita, que de ahí, del árbol, digamos que eso, un 94% aproximadamente es única y exclusivamente celulosa. Y con eso ya lo secan y hacen las planchas esas que os he mostrado, esa. Lo venden así pues porque para transportarlo, la logística al final, pues no tiene sentido transportarlo de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos este residuo de licor gastado y esta celulosa. Aquí también se ve como los colores, las diferentes etapas de blanqueo, como pasa, ¿no? De la pasta cruda a la pasta blanqueada. Bueno, pues centrándonos en el residuo, que es en lo que nos centramos nosotros en el proyecto, vemos cómo casi el 60% serían lignosulfonatos, pero también tenemos compuestos fenólicos, magnesio, calcio, etcétera, y sobre todo azúcares. Y de esos azúcares, que constituyen casi un 35% del licor, el mayoritario, en el caso del eucalipto, ojo, que si utilizamos pino, la composición cambia. Pero en el caso del eucalipto, el 57% es silosa. Y otros azúcares que tenemos pues son manosa, galactosa, arabinosa, fucosa, etc. ¿Vale? Esa sería la composición del licor. Teniendo en cuenta esta composición, pues nosotros hicimos una serie de... configuramos una serie de etapas para ver qué es lo que se podía hacer en función de la inversión a la que estuviese dispuesta la fábrica, ¿no? A llevar a cabo, también teniendo en cuenta los objetivos del proyecto.
Entonces, para obtener PHBs, que es por la vía fermentativa, se utiliza la Saccharomyces cerevisiae, que conoceréis todos. Necesitábamos que el licor, en vez de marrón, estuviese totalmente desprovisto, por un lado, de los lignosulfonatos y por otro, de ácido acético, fórmico, lebulínico, furanos, etc. Todo eso le molesta a las Saccharomyces para producir estos PHBs. Para el ácido succínico sabíamos, esto lo hacían los griegos, sabíamos que lo más molesto eran los fenoles, todos los derivados de la lignina, que a su vez tenían una capacidad antioxidante muy buena, o sea que se podían vender. Entonces hicimos una serie de etapas de detoxificación para recuperar por un lado esos fenoles y por otro dejar un caldo de cultivo de azúcares pues muy bueno. Pues digamos que en el laboratorio conseguimos pasar de ese licor marrón a un agua con azúcar prácticamente, o sea no tenía ni color. Entonces, en un segundo paso, bueno, aquí tenemos unos pellets que se ensayan, con probetas como esta, se ensayan todas sus propiedades, porque tiene que cumplir la misma resistencia a tracción, de impacto, compresión, etcétera, que cualquier otro plástico derivado del petróleo. Y se hicieron estos pellets de PHBs, que fruto del proyecto de investigación con los azúcares del licor. Y este sería el plástico que se obtiene después de la fermentación, ¿vale? Es en polvo. Esto es en polvo, una vez fermentado y luego con los pellets. Sí, es necesario, igual que con un plástico derivado del petróleo, tenemos que pasar por moldeo, inyección, extrusión, hay diferentes técnicas para producir. No es que el bicho coma y ya, digamos, produzca pellets, no es así, pero vamos, que es muy similar el proceso a cómo se hace con los derivados del petróleo. Entonces, en un segundo paso ya se estudió la adición del 2-vinilfurano para conferirle esas propiedades ignífugas, ¿vale? Para que no explosione un vehículo y salgamos todos ardiendo. Entonces, se empezaron a añadir tanto este aditivo, 2-vinilfurano, como lignosulfonatos modificados con nitrógeno y fósforo a los PHBs. Eran las dos líneas, ¿vale? PBS y PHBs, los dos polímeros. Estos serían los aditivos que hablábamos antes, que se añadían a los plásticos. En este caso, si os fijáis, los lignosulfonatos ya es del propio proceso. Entonces, estamos haciendo economía circular de nuevo, ¿vale? Utilizando un residuo del propio proceso como aditivo para que tenga las características ignífugas. Claro, porque hasta entonces los azúcares que hemos visto que constituyen del peso seco casi un 35% se quemaban. Entonces se trata de hacer algo que es bastante útil. Y ya el último paso era hacer estos sándwiches, que es como un tablero, un composite, que yo no sé si es solamente de ese material o tiene más... No tiene más cosas. Vale, es un composite con varias capas y esto es lo que finalmente se utilizaría para los paneles de los camiones o de los autobuses, que vais a ver que es bastante resistente también. Sería esta imagen de aquí abajo a la derecha, ¿vale? Esto ya se haría en A+, ¿no? Sí. Entiendo, la fase final. Vale, y aquí se ve un ejemplo del interior de los vehículos, ¿vale? El Solaris es el autobús en Valencia, ¿era el transporte urbano? No, era un socio. En Europa, no era en España. Vale. Bueno, aquí vemos la biodegradabilidad del PHA. Como decía antes Alberto, hay que demostrar esa biodegradabilidad. Entonces se le somete a condiciones de ultravioleta que simulen como la radiación del sol y se estudia pues cómo se hace una serie de fotos a lo largo del tiempo. Así es como se ensaya la biodegradabilidad. Y bueno, esto es un ejemplo de un envase de jabón, entiendo, sí. Como acaba, que al cabo de 9 meses, fijaos que quedan 4 trozos. Vale, el otro tipo de biorefinería es en la que me estoy centrando ahora más, es la biorefinería marina, porque el proyecto anterior lo lideraba Alberto y en lo que me estoy metiendo yo ahora es el tema de biomasa marina. Entonces, la idea es la misma, poder producir bioproductos, ya sean biocombustibles o biopolímeros,
o químicos, agentes químicos, pero de procedencia natural, con una serie de procesos a partir de biomasa acuática, en este caso, ya sea algas o pescado, ¿vale? Tuvimos un proyecto, que ese no le muestro aquí porque no son polímeros, no es el caso que ocupa, pero un proyecto el año pasado con una empresa que procesaba todos los residuos de los descartes de la industria conservera. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, yo soy de Santoña y allí, pues en la industria conservera, todas las cabezas, colas, espinas y demás de bocarte, verdel, bonito, lo que sea, las gestiona una empresa. Entonces, con esta empresa nos pusimos en contacto y conseguí un proyecto Sodercan para generar hidrolizados proteicos para alimentación animal, en principio, que tienen muchísimo más valor energético que las harinas que se llevan haciendo desde hace 50 años a partir de estos residuos, ¿vale? Tradicionalmente se machacaba, se trituraba y se separaba por un lado aceites de esos pescados y por otro lado se creaba una harina que, claro, tenía muchos componentes minerales y un valor energético bajito, entonces el precio de venta es bajo. Entonces nosotros hemos hecho con espinas, cabezas de pescado y demás, por vía enzimática, de nuevo con procesos biotecnológicos, hemos conseguido hidrolizados proteicos que fundamentalmente lo que tienen ahí es proteína y se vende para alimentación animal a un precio muchísimo mayor. Pero eso, como no son biopolímeros, no está aquí. Vale, vamos a ver un ejemplo, dos tipos de biopolímeros, ¿vale? Por un lado, el quitosano, que se puede producir a partir de la cáscara de los crustáceos y moluscos. El quitosano viene a partir de la quitina y es un polímero que está teniendo muchísima acogida en el sector de la biomedicina, fundamentalmente. Y lo único que tenemos que hacer es, todos los residuos de crustáceos que, por ejemplo, en Isla o en Rinlo hay una serie de pueblos pesqueros que tienen muchísimos viveros y hacen día tras día, es que el pretratamiento ya lo tenemos, porque día tras día te preparan arroz caldoso con bogavante. Entonces ya ha reblandecido esa cáscara. Como digo yo, el pretratamiento ya nos lo han hecho. Entonces, todos esos residuos se llevan a vertedero, no se hace nada con ellos. Bueno, pues hay proyectos muy chulos que lo que plantean es, por una desacetilación, que no es más que ataque con sosa cáustica, bastante concentrada, en torno a un 40-50% a alta temperatura, somos capaces de introducir aminas en estas cadenas y producir quitosano, que es ese plástico, ese biopolímero que veíamos aquí. ¿Vale? Ese es un ejemplo muy chulo, a partir de todas las cáscaras de crustáceos y moluscos. Y luego el proyecto en el que estamos, esta es una foto que hemos hecho en el laboratorio, es a partir de macroalgas marinas. Yo no sé si os suena la lechuga de mar. Vale, el agar, la botella de agar que enseñó antes Alberto, que era bastante chula porque se degradaba en una semana, eso viene de la caloca, que en Cantabria con esta alga roja llevamos haciendo negocio muchísimos años. La mitad de los hoteles de Isla vienen de la extracción de caloca para las farmacéuticas. Bueno, pues esto es a partir de la lechuga de mar. Se trata de producir ulvano, que es como un celofán. El que he traído aquí es de la ulva rígida. Este en concreto, que tiene mucha más clorofila y es verde, es de la ulva compresa. Compresa, pero con 2 S. Y tiene una acogida muy buena, buenísima en biomedicina, porque tiene aplicaciones pues, para el reuma, antimicrobianas. Bueno, tiene muchísimas propiedades que son muy buenas para una serie de enfermedades. Entonces, se está vendiendo, he comprado el otro día, hemos comprado un patrón de ulvano, que es lo que producimos a partir de la ulva es la lechuga de mar, hay muchas especies, hay ulva lactuca, ulva rígida, bueno, hay un montón, pero para extraer el ulvano, que es un polisacárido sulfatado, en este caso, a diferencia de la madera, es un polisacárido que contiene azúcares, pero también contiene grupo sulfato. Entonces, digamos que de ese alga, bueno, ese reactivo costaba, no sé si 10 miligramos, 80 euros. O sea, que el precio, cuando se consiga producir, bueno, va a ser muy sustancioso. No estamos hablando de compuestos baratos, precisamente. Entonces, el proyecto de I+D en el que estamos ahora
se denomina poliextralga, que sería estudio de viabilidad del proceso de extracción y caracterización de polisacáridos sulfatados de macroalgas. Aquí podéis ver la lechuga de mar. De todas las que he visto es la que más me parecía así como una lechuga. Y bueno, lo estamos haciendo en colaboración con la empresa Investalga Acti, que es de aquí, es una micropyme de aquí de Cantabria, y el grupo de investigación GERE del Departamento de Química e Ingeniería de Procesos y Recursos. Y nada, ya para finalizar, esta sería una foto que nos ha hecho además alguien que está aquí en la sala, del grupo de investigación, que bueno, no solo trabajamos en este ámbito de biorefinería, sino también con temas de ceramización y valorización de residuos de la industria de la fundición y durante bastantes años. Y nada, ya cualquier duda que tengáis.